Hola, mi nombre es Félix Abraham Agúndez Osuna y el día de hoy voy a exponer acerca de las obligaciones de los patrones. En toda relación laboral existen por lo menos dos figuras que conforman una relación laboral, el patrón y los trabajadores. En algunas otras ocasiones existen otras figuras como lo son los sindicatos y forman parte también de esta relación laboral. Durante esta relación laboral se crean responsabilidades, compromisos, acuerdos concretas entre ambas partes. En esta ocasión hablaremos específicamente de las obligaciones que tienen los patrones o que contraen estos al iniciar una relación laboral. Todo esto obviamente basado en nuestra Ley Federal de Trabajo vigente. Estas obligaciones que tienen los patrones con sus trabajadores vienen en el artículo 132 de nuestra Ley Federal de Trabajo y nos habla concretamente sobre estas obligaciones que contraen los patrones al establecer una relación laboral con uno o más trabajadores. Nuestro primer punto o nuestra primera obligación que la ley nos estipula es que debe cumplir todas las normas de trabajo aplicables a su empresa o establecimiento. Dependiendo de qué giro tenga la empresa, las obligaciones pueden variar, ya sea en la cuestión de seguridad de higiene o prestaciones que tiene que otorgar. Todo esto obviamente reflejado en la Ley Federal de Trabajo. Punto número 2, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad igual con las leyes vigentes y dependiendo de su ramo. Sí, hay diferentes variantes que también están contempladas en nuestra Ley Federal de Trabajo y en la Constitución. Número 3, proporcionar oportunamente a los trabajadores todo lo que ellos necesiten para trabajar. Debe de estar en óptimas condiciones y cuando esto se desgaste o ya no sirva o ya no sea útil para el trabajo, el patrón tiene la obligación de reemplazarlo. Obviamente siempre y cuando esto sea por desgaste natural o que sea, ahora sí que por el mismo trabajo. Si es de manera intencional o con dolo de parte del trabajador, posiblemente se le tenga que cobrar al trabajador. Ya dependerá mucho del patrón o de la empresa el cómo maneje este tipo de situaciones. O incluso puede resultar en una rescisión de contrato, dependiendo de las actitudes y el por qué haya pasado el accidente o el suceso. Como número 4, proporcionar un local seguro para guardar los instrumentos, es decir, instalaciones donde puedan ellos resguardar tanto sus instrumentos e de igual manera también tienen la obligación de proporcionar instalaciones adecuadas para poder realizar el trabajo. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permite la naturaleza del trabajo. Es decir, que tienen que tener espacios para poder, pues, descansar, ¿no? De cierta manera, por así mencionarlo. No hay lugares donde a lo mejor no se le permite o no se permite por el tipo de trabajo. A lo mejor estamos hablando de maquiladoras o de fábricas, pero en medida de lo posible debe de ser. Número 6, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Es decir, pues tratar bien al empleado. Cada 15 días deberá de expedir un recibo o una constancia de los días que se está trabajando y de lo que se está pagando al trabajador, es decir, un recibo de nómina. Número 8, expedir al trabajador lo que le solicite o cuando se separe de la empresa, darle un documento que avale. Algunas manejan cartas de recomendación, otras simplemente cartas laborales. El número 9, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio de votos. Por ejemplo, ahora que se acercan las elecciones, este 6 de junio, deben de obligatoriamente darle el tiempo para ir a ejercer su voto, ¿no? A cada uno de los trabajadores, siempre y cuando esto esté dentro de sus horas de trabajo. Número 10, permitir a los trabajadores faltar a su trabajo
para desempeñar alguna comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado. Es decir, cuando se le requiera salir, el empleado tiene, bueno, el empleador, perdón, tiene la obligación de permitirle al trabajador realizar, pues, esta comisión que se le está encomendando. Hay sus especificaciones, como dice ahí, que la comisión sea de carácter, que el tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser de que compense con tiempo de igual trabajo efectivo, es decir, que lo pague tiempo por tiempo, ¿no? Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o los trabajadores podrán volver al su puesto que ocupan, conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Esto pasa a lo mejor más comúnmente con delegados sindicales o representantes sindicales que son, que representan a una empresa, por ejemplo, y ellos realizan sus funciones durante bastante tiempo, a veces son reelegidos o sigue siendo el mismo delegado sindical o el mismo representante sindical ante los trabajadores de cierta empresa, y obviamente pues esto se hace durante un lapso amplio. Durante ese tiempo se debe de poner algún trabajador para que supla a este otro, obviamente en la vacante existente. Este será siempre considerado como interino, pero si pasan más de 6 años, automáticamente esta persona que reemplazaba al que estaba fungiendo su función, queda como empleado de planta. Número 11, poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo de los trabajadores de categoría inmediata e inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y temporales que deban cubrirse. Es decir, tiene que ahora sí que ser transparente en las vacantes que existan. Establecer y sostener las escuelas, artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe de, ahora sí que a conformidad de lo que digan las leyes, de lo que dicten, y la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Debe de apoyar a la educación pública en México. Debe de colaborar con las autoridades de trabajo y educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de sus trabajadores. Es decir, tienen que apoyar, ¿no?, a sus trabajadores y obviamente a las autoridades para que la gente pueda seguir pues estudiando de cierta manera, para que siga creciendo, que no se quede estancada, por así decirlo. Tal es el caso de algunas empresas que dentro de sus instalaciones tienen la opción a que terminen la secundaria, terminen la prepa o que estudien una carrera universitaria. Algunas les dan una beca, algunas les dan misma universidad ahí dentro de la empresa. Entregándoles obviamente certificaciones válidas para que si el día de mañana ya no laboran con ellos, obviamente pues ellos lo pueden hacer válido en cualquier parte del país. Como número 14, hacer por su cuenta cuando empleen más de 100 o menos de 1,000 trabajadores los gastos indispensables. Ok, bueno, el número 14 nos habla sobre que debemos, bueno, que las empresas están obligadas a dar una beca cuando sus empleados superen los 100, pero que sean menos de 1,000. Solo una beca, o sea, sostener a un trabajador y a un hijo de un trabajador para que ellos puedan seguir estudiando y puedan seguir superándose. Cuando excedan los 1,000 trabajadores, deberá ser 3. ¿Cómo se deslindan de eso? Bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante. Sí. Se puede deslindar, perdón, aquí mismo viene, cuando el becario repruebe algún curso o algún año, o que se observe mala conducta, pero deberá ser reemplazado, ¿no? No es como que, ok, el que becaba reprobó, ya no voy a apoyar a nadie, no. Hay que buscar a alguien que sí lo merezca o que sí lo necesite, que esté esforzándose para poderle dar este beneficio. Número 15, proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Obviamente ellos tienen que correr con esos gastos, ¿no? De poderles dar las herramientas intelectuales también a sus trabajadores para que puedan realizar su trabajo. Número 16, instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas locales y todo lo que tenga que ver con las labores de los trabajadores
Esto obviamente totalmente bajo ley, todo lo que dicte la ley, reglamentos y normas de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, ¿ok? Para prevenir accidentes, enfermedades laborales, así mismo como deberán adoptar medidas preventivas y correctivas que determine las autoridades. Número 16 bis, contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. Es decir, que donde haya más de 50 trabajadores debe de existir también la opción a que personas con discapacidades o con capacidades diferentes, como quieran mencionarlo, puedan desarrollarse dentro de la empresa. Número 17, cumplir el reglamento de normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materias de curación indispensable para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios, es decir, tener un botiquín, ¿no? Muchas veces tenemos un botiquín muy básico, pero es obligación del patrón tener lo necesario para la empresa, ¿no? Dependiendo del giro de la empresa. Obviamente habrá empresas que tendrán que tener un botiquín mucho más amplio y otros que con un botiquín muy básico puedan seguir operando, ¿no? Cuando los riesgos sean mínimos, dependiendo obviamente del giro de la empresa. Número 18, fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan la empresa. Asimismo, debe de difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que está expuesto. Es decir, todo claro y transparente, publicado a la vista de los trabajadores para que ellos puedan consultar esa información las veces que lo necesiten y cuando lo requieran. Número 19, proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determinen la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cualquiera que exista peligro de epidemia. Número 19 bis, cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria, que es el caso de lo que estamos viendo hoy en día, que es la pandemia de COVID, y el patrón está obligado a proporcionarnos todo lo que necesitemos para poder realizar nuestro trabajo de manera segura y no arriesgar nuestra salud, ¿no? Cubrebocas, si es necesario caretas, si es necesario guantes, gel antibacterial, etcétera, 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 ¿no? Eso es en caso de la contingencia que estamos viviendo hoy en día, que es el COVID-19. Número 20, reservar para cuando la población física, ok, bueno, el número 20 nos habla de que cuando por ejemplo, eso es más como para fábricas, que esté en un lugar muy retirado ahora sí que de la población más cercana, debe destinar espacios donde se puedan establecer pues supermercados, edificios para servicios municipales, centros recreativos, ya sea canchas, parques, incluso podría ser a lo mejor hasta una escuela. Obviamente esto siempre y cuando esté a una distancia no menor a 5 kilómetros de la población más próxima. ¿Okay? Esto pues obviamente aplica más que nada a fábricas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí de Coahuila, ahorita tuve la oportunidad de ir a Acuña, y durante el camino pues estaba la fábrica de Corona, de la cervecería Corona, y efectivamente ellos tienen pues alrededor de su fábrica, tienen canchas de básquetbol, de fútbol, tienen recreativos para sus trabajadores porque está prácticamente en medio de la nada, ¿no? Sí hay poblaciones cercanas o municipios cercanos en Coahuila, pero la fábrica en sí está prácticamente en medio de la nada y sí está bastante retirado de las poblaciones más cercanas. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Para ver sobre este punto número 20. Número 21, proporcionar a los sindicatos, si así lo solicitan, obviamente, volvemos al caso de Corona, por ejemplo, si ellos manejan un sindicato, deberán proporcionarle un espacio al sindicato, obviamente rentado,
para que ellos puedan realizar sus actividades, ¿no? Porque como está muy retirado, entonces necesitan tener ellos una oficina. En caso de no tener ese espacio para el sindicato, deberán a lo mejor un lugar donde duerman los empleados o que tengan destinado para los empleados, se pueda condicionar para que sea la oficina del sindicato. Número 22, hacer las deducciones que soliciten los sindicatos, todas las cuotas sindicales, etcétera, que requiera el sindicato. Obviamente esto debe de estar previstas en el artículo 110, fracción número 6. También hacer todas las deducciones de cuotas para la constitución y el fomento de las sociedades cooperativas, cajas de ahorro, etcétera. Y pues obviamente también están en el artículo 110, pero esta está en la fracción número 4. Número 23, hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias. Obviamente si algún trabajador necesita pagar pensión alimenticia a la mamá de sus hijos o alguna cosa como esta, que están en la fracción 5 del artículo 110, pues tiene la obligación el patrón de apoyar con estas deducciones. También igual de la misma forma está obligado a, ahora sí que, a que la autoridad lo vigile, ¿no? Y pues él tiene también el derecho de exigir que se identifiquen y que conocer a qué van específicamente, qué es lo que van a revisar o qué es lo que van a inspeccionar. Número 25, contribuir al fomento de las actividades culturales y deportes, es decir, tratar de apoyar, ¿no? Como decíamos el ejemplo, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Corona, que tiene canchas y todo eso, y que son propiedad de ellos, pero a final de cuentas están de cierta manera fomentando a sus trabajadores, pues que hagan deporte, que coman sano, que tengan a lo mejor cuestiones culturales, ahí a lo mejor algún evento recreativo, obras de teatro, no sé, pueden variar dependiendo de la empresa. Volvemos al ejemplo que tenemos ahorita para, obviamente, que quede un poquito más claro. Número 26, hacer las deducciones previstas en la fracción número 4 del artículo 97 y la número 7 del artículo 110 y enterar de los descuentos a las instituciones bancarias acreedoras o en su caso a lo que es el FONACOT. ¿Ok? Esto es en caso de que el trabajador tenga algún crédito a lo mejor con algún banco que tenga convenio también, créditos de nómina, cositas como esas, entonces el patrón tiene esa obligación, ¿no? A hacer esas deducciones y esto no obliga a convertirse en un deudor solidario, ¿no? Al patrón simplemente está obligado a retener ese dinero para dárselo a las instituciones pertinente, ya sea Fonacot o alguna institución bancaria. Número 26 bis, obviamente es obligatorio, pues, de toda empresa, afiliar al trabajador al Fonacot. Esto es de manera gratuita para el patrón. Número 27, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. También 27 bis, otorgar permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o si llegaran a adoptar algún infante. Y número 28, participar en la integración y fundación de las comisiones que deban formarse cada centro de trabajo de acuerdo a lo establecido en la ley. ¿Ok? También en el artículo 133, ya nada más como mención, vienen también algunas restricciones que no pueden pasar de parte de los trabajadores. Como el tiempo ya no me va a dar, hablo solo del artículo 132, pero pues igual, si es de tu interés saber un poco más sobre esto y estás viendo este video, puedes consultar el artículo 133 que te habla un poco más sobre las cosas que no puede hacer un patrón. ¿Ok? Como conclusión, nuestra ley contiene lo esencial para tratar de asegurar una buena relación laboral, más llevadera, con paz, de manera pacífica. Desgraciadamente la ley tiene muchas lagunas, que obviamente la mayoría de los patrones, y más aquí en México, me imagino que en otros países también sucede, pero aquí en México específicamente, los patrones aprovechan esas lagunas de que tiene nuestra ley para hacer, ahora sí que dijeran por ahí, su festín o sus evasiones, de cierta manera,
evadiendo impuestos con tipo el outsourcing y cositas como estas. Bueno, digo cositas, ¿no? Cosotas, que a final de cuentas todos lo sabemos y lo que no, pues ahora sí que es momento de que te enteres. Aportaciones menores, por ejemplo, al Infonavit o al IMSS, que muchas veces dejamos pasar por alto, pero al momento de adquirir un bien inmueble, el crédito no es suficiente para que puedas adquirir una casa, por ejemplo. O a lo mejor sí, sí te alcanza para una casa, pero para una casa muy pequeña y tienes una familia de 6 personas, 4 hijos, la esposa y el esposo, son 6. Entonces, obviamente una casa de Infonavit que tiene una o dos recámaras, cocina y la salita, pues no es suficiente para una familia tan grande. Entonces necesitas algo más grande y para poder adquirir algo más grande o por lo menos con un poco más de terreno para poder ampliarte y darle una vida más decorosa a tu familia, tienes que sacar un segundo crédito o apoyarte de un crédito bancario o de un hipotecario para poder comprar esto y hacer un gasto a veces hasta más grande para lograr ese objetivo que se supone que es la razón de ser de Infonavit, por ejemplo. Entonces, estas son las cositas, las lagunas que los trabajadores, perdón, que los patrones utilizan para que el trabajador, para pagar menos impuestos, pero el trabajador a final de cuentas sale mucho más afectado. ¿Ok? O al momento de pedir un crédito, o al momento de pedir alguna, no sé, quiero pedir un crédito, pero de hospitalario, por ejemplo, un familiar o algo. Ellos estudian todo ese tipo de cosas, que cuánto aportas al Infonavit, perdón, al IMSS, cuánto es lo que se están pagando aparentemente ante la ley. Entonces, obviamente te afecta a final de cuentas y más en un caso de una emergencia o de alguna situación, pues, que desgraciadamente salga de nuestras manos, ¿ok? Pero pues bueno, es un tema muy amplio que podríamos ahondar mucho más, pero esas son las obligaciones que contempla nuestra ley y finalmente, pues, día a día estamos tratando de evolucionar, de hacer cambios, de crecer, de hacer las cosas de una mejor manera y pues como último yo te invito que este 6 de junio tomes una elección consciente de las personas que nos van a estar representando en la Cámara de Diputados y Senadores, porque son las personas que a final de cuentas nos llevan esas leyes a vigor, ¿no? O que cambian esas leyes, o que imponen esas leyes, o que transforman esas leyes. A lo mejor no es la totalidad de las cosas, o a lo mejor la corrupción y lo que tú quieras ponerle, pero a final de cuentas debemos de tratar de ser más conscientes cada día de qué es lo que estamos eligiendo y cómo lo estamos eligiendo, para que obviamente cada día o pues cada año o cada elecciones podamos tratar de mejorar un poco a nuestro país y hacerlo más vanguardista en ese aspecto también. No nada más en infraestructura, sino también en leyes, en mejores condiciones laborales, en mejores formas de hacer las cosas y pues obviamente de manera más clara y más consciente, ¿no? Pero bueno, eso ya queda en las manos de cada persona. Espero que si en algún momento alguien está viendo este video, aparte del profesor que nos los requirió, tratemos de hacer conciencia un poco sobre nuestras elecciones y lo que hacemos. Me despido, un caluroso abrazo desde Monclova, Coahuila, que es donde me encuentro el día de hoy, y pues espero que se encuentren muy bien y pues con esto doy por terminada esta exposición. Espero que les haya servido para poder aprender un poquito más de lo que son las leyes de nuestro país y pues en este caso las obligaciones de los patrones. Un saludo y hasta luego.